Cuando empecé a investigar este caso, es un caso, digamos, que ustedes seguramente recuerdan, les doy una brevísima pincelada de lo ocurrido, sobre todo para los más jóvenes, los que en el año 2005 todavía eran muy jóvenes, seguramente no recuerdan cómo empieza. Ya lo decías, el 9 de diciembre del 2005, los dos principales noticieros de televisión en México, en Televisa y TV Azteca, Canal 2 y Canal 13, anuncian que van a transmitir en vivo un operativo policíaco para capturar unos secuestradores y liberar unas víctimas. Y esto ya era bastante extraño, la idea de que pudiera transmitirse en vivo algo así de grave. Sin embargo, ocurrió. Y en efecto, ¿no? en Televisa y TV Azteca, desde las 6:47 de la mañana y hasta las 11 de la mañana, durante muchas horas, se transmitió este espectacular operativo, que comienza, ustedes lo pueden ver, el inicio está sobre todo en YouTube, es una novela que se acompaña de esta información audiovisual. Un grupo de policías fuertemente armados y uniformados, con las siglas de cómo se llamaba entonces la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigaciones, que entran violentamente en una propiedad en el sur de la Ciudad de México, el Rancho Las Chinitas, atraviesan un gran patio y entran en una cabañita en donde terminan deteniendo, vemos ahí ya detenidos, a una mujer francesa que grita que no tiene nada que ver en el asunto, que será Florence Cassé, y a un joven mexicano al que están sometiendo con bastante violencia y que sabremos luego que se llama Israel Vallarta. A partir de ahí, los periodistas de las dos cadenas, Pablo Reina de Televisa, Ana María Gámez de TV Azteca, se pasean por todo el lugar con absoluta libertad, entrevistan a las víctimas, entrevistan a los supuestos secuestradores, entrevistan a la policía, muestran toda la parafernalia del crimen, toda la escenografía y la utilería del crimen, identificaciones falsas, armas, uniformes, fotografías que tienen ahí supuestamente Israel y Florence. Y finalmente esta transmisión termina y consigue su objetivo, el objetivo que buscaba tanto las televisoras como la Policía Federal. Mostrar de un lado la enorme eficacia de la policía al capturar a secuestradores, sobre todo en un momento, es el momento anterior a la guerra contra el narco, donde el secuestro era el principal problema de seguridad, y en segundo lugar, aumentar los ratings espectacularmente de Televisa y de TV Azteca. De esto, hay un momento en que incluso las cámaras enfocan unas fotografías, y entre ellas hay una fotografía de Israel y Florence felices y abrazados. Una foto de novios. Bueno, uno tendría que imaginar que estos eran los peores secuestradores del mundo, ¿no? Los más tontos y los más chapuceros, para imaginar que, como si fuera un trabajo de 8 horas, en donde fijan tarjeta, tenían también su fotografía ahí, los dos felices, cuando en realidad las víctimas siempre dicen que los vieron encapuchados. Entonces ya desde ahí había detalles muy raros. Estos detalles raros los ve una joven reportera colombiana, Yuli García, que trabajaba en el equipo de Denise Merker. Decide hacer un reportaje sobre el caso y lo primero que hace es ir al parte de los policías para ver qué dice el parte oficial de los policías. Y ahí es donde empieza la principal irregularidad mayor. Los policías dicen en su parte oficial que detienen a Israel y a Florence en la carretera que va del sur de la ciudad hacia el centro, la carretera federal de Cuernavaca, en una camioneta blanca. Dicen que los detienen porque ya los venían siguiendo, que los capturan, que están llevándolos hacia la SIEDO, la Procuraduría de Investigación, y que en ese momento Israel dice que hay que regresar porque tienen unos secuestrados en la casa y que si no regresan sus cómplices los asesinan. Ese es el parte oficial de los policías. Quiere decir que no coincide con lo que se veía en televisión. Y aquí había otra cosa muy rara, por supuesto, en esto. O sea, si supuestamente los cómplices de Israel y de Florence iban a asesinar a estas 3 víctimas, si no llegaban, la verdad es que estos cómplices no existen. Nunca aparecen, los únicos detenidos son Israel y Florence mismos. Denise Merker decide entonces, para confrontar el reportaje con las autoridades, invitar a su programa, ya en febrero del 2006, a Genaro García Luna, el jefe de la policía. Genaro García Luna acude al estudio, dice, para tapar lo que está pasando, se le ocurre decir otra mentira. Dice que lo que pasó
es que sí, que en realidad fueron detenidos en la carretera, que en efecto luego fueron llevados de vuelta para rescatar a las víctimas, que claro, que en ese momento no había prensa. Entonces intenta echarle la culpa a la propia prensa. Y dice García Luna, pero ustedes llegan y nos piden si por favor podemos repetir toda la escena para las cámaras. Y eso es lo que hicimos. Esto, que ya es también terriblemente escandaloso, también es ridículo y también es absolutamente inverosímil. Ustedes imaginen la escena entonces en la que uno de los policías que están ahí va con cada persona que estuvo en el operativo y les dice, por ejemplo, a las víctimas, oigan, miren, los acabamos de rescatar después de 45 días secuestrados, queremos pedirles un favorcito. ¿No se pueden colocar otra vez donde estaban para que las cámaras los puedan filmar? Entonces todo es absolutamente ridículo en esta parte de la historia. Así empieza el caso, que se va a ir complicando cada vez más, primero en una fase policíaca. Ese mismo día, en el estudio, sin que esto sí estuviera previsto por él, Florence Cassé llama al estudio directamente desde la detención en la que está, en el arraigo, y le dice y le grita al jefe de la policía que es un mentiroso, y le dice que ella y Israel fueron detenidos no el 9 de diciembre, como dicen todas las autoridades, sino el día anterior a las 10:30 de la mañana. La versión de ella es que fueron detenidos, que a ella la meten en una camioneta durante horas, en donde solo le dan comida y una cubeta para poder ir al baño, mientras que Israel todo ese día lo tortura. Sabemos que la tortura, a estas alturas está comprobado que la tortura de Israel es innegable, absolutamente cierta. El caso se complica cuando las autoridades francesas empiezan a interesarse por Florence Cassé. Al principio piensan que es culpable, como todo el mundo, por el operativo mediático, pero poco a poco empiezan investigaciones paralelas y se ven las irregularidades del caso, hasta que esto llega a oídos del presidente Nicolas Sarkozy de Francia, un presidente muy proactivo, con muchísimas ganas de tener mucha popularidad. Y Sarkozy justo tenía una visita oficial a México en esas épocas, ya en el 2009. Viene a México, se confronta con el presidente Calderón, es una visita diplomática que es un desastre absoluto, precisamente porque Sarkozy quiere llevarse a Florence Cassé a cumplir su condena en Francia, o incluso llevársela desde ese momento rompiendo cualquier legalidad posible. Esto va a provocar efectos diplomáticos, la cancelación del Año de México en Francia, de un lado, pero también efectos terribles como los siguientes montajes. Una vez que Calderón decide no entregar a Florence Cassé, la policía decide inventarse la banda del Zodiaco, una banda peligrosísima, de la que Florence ya no solamente sería miembro o novia de uno de los miembros, sino un poco el cerebro de toda la trama. Para lo cual inventan esta banda que no existía anteriormente, escogiendo gente que tienen detenida, deteniendo a otros, mezclando inocentes con culpables, obligándolos bajo tortura a declarar que Florence es la responsable del caso, y así Calderón sigue montaje tras montaje mostrando la culpabilidad tanto de Florence como por supuesto de Israel, que finalmente ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto en México y de François Hollande en Francia terminarán por liberar a Florence Cassé precisamente por estos vicios en el procedimiento y por la falta de asistencia consular. Mientras que Israel Vallarta, en cambio, sigue en la cárcel desde hace más de 13 años sin siquiera haber tenido sentencia de primera instancia, lo cual es terrible muestra de cómo funciona nuestro sistema de justicia. Me parecía en primera instancia que era una gran historia, y es la única vez que puedo decir que una gran historia de un libro mío es una gran historia, porque no es mía. Entonces, como la historia no es mía, entonces no estaría pecando de soberbia, pero la historia parecía una gran historia, que tenía una historia de amor, la historia de amor entre Israel y Florence, que es bastante complicada. Viene luego el montaje, la detención de ambos, una parte policíaca, luego una parte política y diplomática, luego una parte judicial, y detrás de todo, muy probablemente, una conspiración. Entonces, claro, me parecía que ahí había una gran historia, y que, aunque había muy interesantes y notables libros al respecto, ninguno había contado la historia completa, abarcando todos estos aspectos. Entonces me dije, voy a escribirla, y voy a escribirla como una novela sin ficción. ¿Por qué una novela sin ficción y no una novela normal? Una novela normal pues me hubiera basado en el caso, pero hubiera utilizado mi imaginación para poder contarla. Pero me parecía que eso hacía que se perdiera un elemento central de esta historia,
que es que en esta historia la ficción la puso la policía. La ficción la puso la autoridad, el poder, inventando una y otra vez todos estos falsos relatos. Entonces, para mostrar lo indignante que es esa ficción, yo tenía que darme a mí la vuelta, yo, el novelista de ficción, intentar convertirme en quien buscara la verdad. Y entonces pensé que podía utilizar esta tradición de la novela sin ficción, que nace con Truman Capote en Estados Unidos, y antes que en Estados Unidos, con A Sangre Fría, con Operación Masacre de Rodolfo Walsh en Argentina, que es en realidad el primer ejemplo de novela sin ficción en Argentina a mediados del siglo XX. O sea, una manera de escribir en donde se combina el periodismo con la literatura. Una investigación periodística lo más rigurosa posible, que luego es revestida en la forma con las herramientas de la ficción para hacerlo parecer la realidad una novela. Al inicio me pareció que lo que iba a ocurrir es que yo iba a convertirme en una especie de detective. Me gustaba también la historia. Me dije, yo había estudiado Derecho, algo que había abandonado hacía muchísimo tiempo. Nadie es perfecto. Yo había lamentado mucho, un poco, haber estudiado Derecho, me había aburrido mucho. Trabajé unos años en el mundo del Derecho, pero no había vuelto al mundo del Derecho, y sin embargo ahora de repente me iba a ser muy útil mi formación de abogado. Entonces pensé que lo primero que tendría que hacer es leer el expediente completo. Un expediente que en ese momento tenía unos 20.000 páginas, ahorita debe tener bastantes más. Los expedientes en México, en el sistema de justicia que teníamos anteriormente, son inmensos porque es un sistema inquisitorio escrito, y cada actuación tenía que reflejarse por escrito más que oralmente, que es como ocurre ahora a partir de la reforma del 2008, que va todavía en proceso. Me pareció que si yo buscaba el expediente y lo leía completo, encontraría cosas que no había encontrado nadie más, porque casi nadie lee los expedientes. O sea, ¿quién lee los expedientes de este tamaño? La verdad, no los abogados, sino sus asistentes, y no los jueces, sino sus secretarios de acuerdos, si acaso. Entonces me dije, ahí voy a encontrar cosas. Y empecé a leer el expediente. Conforme iba avanzando en la lectura del expediente, me di cuenta de lo que se había dado cuenta Yuli García y otros periodistas que habían comenzado a observar el expediente por pedazos al menos, como Héctor de Mauleón, como Guillermo Osorno, como Emanuel Stills, como Anne Viñá. Que el expediente, a diferencia de lo que debería de ocurrir en cualquier país donde la justicia funciona, no mostraba la verdad, sino lo contrario. O sea, la cantidad de irregularidades, de contradicciones, de obvias mentiras en el expediente era tal que me di cuenta de que mi objetivo de ser detective y llegar a la verdad iba a ser imposible. Entonces ahí la novela se convirtió en otra cosa. La novela, que era una novela que yo buscaba, una novela para buscar la verdad del caso, se convirtió más bien en una novela para mostrar cómo quienes debieron buscar la verdad en este caso, la policía, los ministerios públicos, los jueces, los políticos, hicieron hasta lo imposible por destruir la verdad. Precisamente como había dicho el ministro Arturo Saldívar. Y entonces me pasó otra cosa. Yo, desde luego, nuestra generación, yo creo un poco, pensamos que la novela de denuncia o la novela comprometida estaba ya fuera de moda. O sea, yo de joven jamás pensé que iba a escribir una novela de denuncia para denunciar nada. Y sin embargo aquí, de pronto, para mí fue evidente que no podía no hacerlo. Que esta novela, que era una novela que quería contar sobre todo de la mejor manera posible, la historia de Israel y de Florence, se convirtiera en una novela de denuncia del sistema de justicia mexicano, ¿no? Un sistema de justicia que no funciona en ninguna medida, el sistema de justicia penal en México, ¿no? Un sistema de justicia mal diseñado, mal implementado, donde la corrupción alcanza todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto, a veces corrupción económica, a veces corrupción política, y donde la tortura es una práctica habitual de la policía. Entonces, no me quedó más remedio que contar esto y que mostrar, como tú decías, digamos, la inmensa podredumbre de nuestro sistema de justicia, para tratar también, en alguna medida, que es algo que no había hecho, de hacer conciencia a través de una novela de en dónde estamos y de la terrible y penosa situación que nos deja nuestro sistema de justicia, ¿no? Un sistema de justicia donde, como revela, por ejemplo, la investigación Matar en México de Animal Político, solo 1 de cada 10 homicidios se resuelve en México.
1 de cada 10. Piensen ustedes que si desde el inicio de la guerra contra el narco, en 2006, por los mismos actores del caso Casés, es decir, por Felipe Calderón y Genaro García Luna, llevamos una contabilidad muy cercana a los 250,000 muertos, solo 25,000 de esos han sido resueltos, solo en 25,000 de esos sabemos qué pasó realmente. Y los otros, bueno, y quizás ni siquiera estén bien resueltos, pero por lo menos hay una sentencia y hay una verdad judicial en 25,000. Pero en los otros 225,000 no hay nada. O sea, no sabemos realmente qué pasó. Entonces el caso Casés Vallarta termina siendo al mismo tiempo un caso ordinario y extraordinario. Extraordinario por la nacionalidad francesa de Florence. Si ella no hubiera sido francesa y Sarkozy no hubiera intervenido en el caso, seguramente no estaríamos aquí hablando de él y sabríamos muy poco, lo habríamos oído una que otra vez, como tantos miles. Pero por el otro lado, es un caso también ordinario, porque la manera de actuar de la policía y de las autoridades en este caso es la manera habitual como actúan. Conforme yo iba escribiendo este libro, iba ocurriendo el caso Ayotzinapa. Y los paralelismos que yo iba encontrando entre el caso que yo iba escribiendo, el caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta, y por ejemplo el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, empezaba a ser una especie de reflejo, otra vez lo mismo. No investigar, sino tender a una verdad a priori que viene desde el poder y luego obligar a los investigadores a que esa verdad sea probada de cualquier manera en esto que ahora conocemos como verdad histórica o verdad oficial, como torturando, sembrando pruebas, fabricando culpables, o a veces a los propios culpables, de todas maneras, violándoles todas las reglas posibles del debido proceso. Entonces, el libro es un libro que cada vez que hablo de él me enoja, ¿no? Es un libro que hubiese preferido no tener que escribir, prefiriendo que fuera un país donde no existieran estas condiciones, pero este es el país que me tocó. Muchas gracias. Si tienes algo presupuesto entre telón, porque tienes razón, mucha razón en que los 43 de Ayotzinapa, está el caso de la niña Paulette, y últimamente creo que vas a tener más material con todo lo que está saliendo porque vienen nuevos actores a este tipo de circunstancias. Son pequeños casos los que se resuelven y no sabemos si se resolvieron en honor a la verdad. Pues muchas gracias. Por decirles mi lectura, la verdad completa de esta historia no, yo no la sé. Justo lo que les digo es, las autoridades hicieron imposible descubrir la verdad. En el libro, yo lo que siempre quise es no decir claramente si yo creo que Israel y Florence son culpables o inocentes, sino ir mostrando la historia completa y dejarles a ustedes, a los lectores, que también hagan su juicio final al respecto. ¿Qué creo yo? Esto independientemente, me queda claro que ese día, a esa hora, Israel y Florence no tenían 3 personas secuestradas en esa casa. Es decir, de lo que se les acusa específicamente, yo creo que es casi imposible que haya sido así. ¿Pudieron haber secuestrado a otras personas antes? Tal vez. ¿Podían esos secuestrados haber sido secuestrados por otras personas? También. Es decir, ¿hay otras opciones? Sí, pero ninguna de esas son más que hipótesis. Y no se ha probado ninguna de ellas en este caso. Entonces la conclusión lógica es, si Florence fue liberada por los enormes vicios en el procedimiento, Israel, que lleva 13 años en la cárcel, debería también estar libre por las mismas razones exactamente. La otra parte de su comentario, la señora Wallace. La señora Wallace es un personaje importante en esta historia también. Ella estuvo muy activa defendiendo particularmente a Ezequiel Elizalde. La señora Wallace, como ya sabemos, es una activista de derechos humanos, pero que en realidad ha estado siempre ligada con el poder. Particularmente lo hizo con el presidente Calderón, que le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos, y que luego la hizo candidata al gobierno del Distrito Federal todavía. Y
luego con Peña ella volvió a estar muy cerca del poder y ahora con el presidente López Obrador también hace lo imposible por estar siempre del lado del poder, aparentando ser una defensora de derechos humanos, con su propio caso que es terriblemente complicado, que efectivamente daría para otra novela que no voy a escribir yo, ¿no? Espero que le escriba Ricardo Rafael, que ha estado investigando sobre este caso y que ahora mostró justamente estas actas de nacimiento. No, yo la busqué, no quiso hablar conmigo y es de las pocas personas, bueno, algunas de este caso que me he ido encontrando después de publicado el libro. Fue muy... Obviamente fue una escena desagradable, en una comida, estaba ahí, la señora Wallace vino conmigo, me dijo, usted está muy mal informado sobre todo lo que dice. Pero bueno, como usted es un novelista, puede mentir. Algo así. Esa era la justificación. Digo, ahora con esto que ha ido saliendo a la luz, gracias a Ricardo Rafael, a Guadalupe Lizárraga, a Anabel Hernández, en fin, sabemos también todas las mentiras en torno al propio caso de la señora Wallace, que insisto, ciertamente daría para otra historia semejante. Ella en este caso defendió siempre a Ezequiel, y lo más perturbador del caso de ella es que ella confiesa haber estado en la Procuraduría al lado de donde se interrogaba a un comerciante llamado David Orozco. Y sabemos que David Orozco fue torturado claramente. Entonces, incluso es posible que haya estado ella al mismo tiempo mientras David Orozco estaba siendo torturado. David Orozco luego es obligado, en otro de los peores momentos de este caso, a grabar un video autoinculpatorio sin su abogado, sin ninguna defensa, ¿no? O sea, violando todas las garantías individuales, todos los derechos humanos posibles. Video que luego es transmitido por la televisión después de haber sido filtrado por la policía. Este es otro, digamos, de esos penosísimos episodios que están ligados con el caso.